Muy bien. Genial. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes aquí en España, como he dicho. Bienvenidos a esta nueva charla, coloquio, relacionada con la temática de nuestros másteres. Y bueno, en primer lugar, pedido disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido. Trabajando varios años ya con CUP en diferentes actividades académicas, utilizando diversas asignaturas dentro de los másteres relacionados con la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales. Y bueno, aparte de trabajar con CUP, pues trabajo con otras escuelas de negocio de diferente índole y también, bueno, pues llevo muchos años trabajando con multinacionales en proyectos relacionados con la calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, auditorías, implantación de sistemas de gestión basados en la normativa 9001, 14001, OSA 18001, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me plantearon cuál era la temática en la cual podíamos estar hablando el día de hoy, bueno, pues me ocurrió que una buena podría ser hablar de manera general de lo que es la prevención de riesgos laborales. El año pasado creo que hicimos una sesión relacionada con la nueva versión de la norma 14001 de medio ambiente. Bueno, pues este año creemos que es bueno y necesario hacer una pequeña introducción a la prevención de riesgos laborales. Aspecto capital, fundamental, en las organizaciones. En algunos países pues está más adelantado, en otros países está menos desarrollado, pero bueno, yo creo que es algo que de una manera u otra en todos los países del cono iberoamericano pues se está trabajando en ello. Y bueno, pues esto es un poco la introducción al respecto y yo creo que es el momento de que empecemos a hablar. Yo creo que más o menos durará en torno a 45 minutos, más o menos, y la idea es que transcurrido ese tiempo podamos establecer una charla, coloquio, un debate y poder resolviendo de la medida posible todas aquellas dudas que os vayan surgiendo. Espero que os haya gustado, espero que estéis bien y sobre todo que cualquier duda que os vaya surgiendo pues me la planteéis a través del chat. Encantado de veros a todos por aquí. Bien, como veis ahí os he puesto un logo, ¿no? De la seguridad es un everybody's business, ¿no? Como se dice en inglés. Es una cosa de todos, ¿no? Este es un principio que aparece ahí en la primera página, pero que es un principio muy importante, ¿no? Esto de la seguridad y la salud de los trabajadores, la prevención, no es algo que venga un yago y lo tenga que implantar o desarrollar en una empresa, sino que es algo que todas las personas de una organización tienen que interiorizar como algo habitual del día a día de su trabajo, de su desempeño. Entonces, por eso, ese es el logo, yo creo que más representa un poquito lo que os quiero contar, ¿no? Que la seguridad y salud de los trabajadores depende en mucha medida de la propia persona, ¿no? Y cómo quiera ponerlo en su rango de temas prioritarios dentro de su puesto de trabajo. Bueno, voy a ir avanzando y os voy contando. Para empezar, os he puesto ahí qué mejor manera que hacerlo con algo de humor, ¿no? Un poco de humor también, vamos a llamarlo británico, irónico, en el cual pues podéis ver cosas que con humor pues también ya están diciendo muchas cosas de contenido. Por ejemplo, ahí tenemos a nuestro amigo Homer en un curso de seguridad, en la cual pues le están contando que la seguridad es responsabilidad o depende de cada uno, ¿no? Y aquí podemos ver pues cómo se la están tomando los trabajadores. Hay la persona que está dando el curso, está hablando de los equipos de protección individual, está con su casco, está contando un poquito cómo es la seguridad dentro de esa organización y el amigo Homer, como puede ser de otra manera, pues está descansando, está a gusto y luego los otros compañeros pues parece que están jugando a las manos o a las cartas o no sé qué están jugando, ¿no? Esto es modo gráfico, humorístico, pero es algo que le pasa a las empresas, ¿no? Que se invierte en formación y en sensibilización, pero luego mucha de la gente que recibe esa formación pues no se la toma en serio. No se la toma en serio, como podéis ver, yendo a la siguiente gráfica, en la cual en inglés traducido se dice, un trabajador está diciendo que no tiene tiempo para leer todos esos procedimientos, esas guías sobre temas de seguridad y salud.
y lo dice mientras está apoyado en una sierra, que lo más probable es que cuando se ponga en marcha pues se quede lamentablemente sin el brazo derecho. Siguiendo con el sentido de humor, de la seguridad, pues fijaros, parece que en la organización esta de aquí, en la de la izquierda, pues resulta que van a celebrar lo importante que es la seguridad para los trabajadores, ¿no? Y entonces, pues la seguridad es lo primero. Y la persona que está colgando el cartel, pues lo está haciendo de una manera que no es segura, ¿eh? No tiene su arnés de seguridad, está apoyado encima de la escalera, es una serie de... ya te puedes hacer una idea de la importancia que le está dando a estos temas. En la siguiente, pues se ve ahí un trabajador que cuando ocurre algo dentro de su puesto de trabajo, dentro de su entorno, ocurre algún accidente, pues él siempre dice, pues o que no lo he visto, o que yo no sabía que podía ocurrir, o que no sabía cómo se hacía, ¿no? Entonces son lo típico, ¿no? Cuando hay un accidente, ya sea con baja o sin baja, bueno, pues siempre pasa esto, ¿no? Yo no vi nada, yo no sabía que esto podía ocurrir, desconocía que esto había que hacerlo. Son aspectos que, como veis, pues ocurren en el día a día de cualquier organización, estemos en España o en cualquier lugar de Sudamérica. Seguimos. Aquí en otra foto vemos a una persona, en este caso es una persona que va a cortar un árbol, o a cortar foresta, y dice que a veces pues, no pensamos las cosas antes de hacerlas, ¿no? Este amigo pues va a poner en marcha la sierra eléctrica, pues en una posición que no es la mejor para poder encenderla. Imaginaos lo que le puede ocurrir. Y luego a la derecha aparece también un mensaje muy bueno en inglés, en el cual pues, nos viene a decir que las máquinas no tienen mente, no tienen cerebro, que usemos nosotros el cerebro. Otra vez puedo poner énfasis en la importancia de que tengamos en cuenta que somos nosotros los que tenemos que impulsar un poco la seguridad y salud dentro de nuestro entorno, tanto en el puesto de trabajo como en nuestro entorno. Continúo. Aquí a la izquierda tenemos una persona que está haciendo unos trabajos de mantenimiento eléctricos, como veis, y lo está haciendo con la pierna apoyada o posicionada dentro de un charco de agua. Pues otra forma también de demostraros cómo si la primera persona no se da cuenta de lo que está haciendo, pues luego las consecuencias son las que no queremos que ocurran y lo lamentamos. En la foto de la derecha pues también hay una cosa muy divertida. Esto es cuando hay alguna emergencia dentro de un edificio, cuando se hace un simulacro de emergencia para ver si podemos o sabemos cómo hacer la evacuación. Pues aquí dice en inglés que salgamos, cuando hay un incidente, un fuego, salgamos, pero salgamos primero antes de estar tuiteando, informando a las redes sociales sobre que hay un incendio o que está saliendo por las escaleras en una emergencia. La importancia que tiene cuando haya alguna emergencia de darle prioridad a los asuntos de evacuación y no a coger el móvil, coger el bolso o coger nuestras pertenencias personales, porque eso nos puede incurrir en algo que no queremos que ocurra. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos otro toque de humor, en el cual, bueno, pues es una persona un técnico de prevención que le está diciendo a un empresario, a su jefe, que hay que comprar unas sillas para poder trabajar mejores, ¿no? Y le dice, pero yo no veo el ahorro en el precio de esta silla, ¿no? Porque esa silla cuesta más dinero a ojos del jefe, y lo que le contesta el técnico es, oye, esto ahorra bajas laborales, dinero por la mejora de la productividad y rendimiento de los trabajadores, lesiones y disconfort ergonómico. Es decir, que vamos a un mensaje también muy habitual en la prevención de riesgos laborales, en pensar que es un gasto, ¿no? Lo que podamos comprar, adquirir, y no, realmente es una inversión, ¿no? Comprar una silla que sea ergonómica, que sea más cómodo para el trabajador, pues va a mejorar su productividad, su satisfacción, va a reducir sus bajas en el caso de que tenga un problema en la espalda, ¿vale? Y al final va a ser una inversión porque va a haber más confort ergonómico y más felicidad por parte del trabajador. En definitiva, que cuando pensemos en la prevención y a la hora de invertir, pues tengamos en cuenta que eso nos va a suponer unos ahorros, unas mejoras en el corto, medio y largo plazo. No seamos cortoplacistas y lo veamos todo como un gasto. Más cosas. Este dibujo me encanta, me gusta mucho.
Fijaros, es autoexplicativo, en el dibujo de la izquierda, y pone, prevenir es importante, y fijaros lo que sale, y dice muy claramente, no esperes a que sea tarde o demasiado tarde para darte cuenta. Pues esto es la prevención de riesgos laborales, que estamos viendo continuamente situaciones que no son las mejores, situaciones en las cuales hay riesgos, y este mensaje lo que voy a deciros es que no tenemos que esperar a que ocurra algo para que tomemos decisiones. Aquí la clave es prevenir, evitar que ocurran las cosas. Por lo tanto, es prevenir, el invertir en prevención es una fórmula de éxito en las organizaciones. Y por último, ahí aparece una obra en la cual pues hay una persona que viene a hablar sobre prevención de riesgos laborales, y ahí la persona encargada le dice prevención, ¿y eso qué es, no? Bueno, prevención, ¿y eso qué es? Pues eso era una de las, como he dicho al principio de la charla, una de las cosas más importantes, uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en cualquier organización, ¿de acuerdo? Una organización está formada por personas que desempeñan una serie de trabajos, y esos trabajos están sometidos a una serie de riesgos. No voy a tipificar ahora los diferentes tipos de riesgos que existen, y esos riesgos de una manera u otra tenemos que conocerlos, identificarlos y prevenirlos, eliminarlos. Entonces, bueno, pues simplemente es un mensaje que quiero dar, con humor, de la importancia que tiene el introducir estos aspectos en las organizaciones, sea del país que sea. Por aquí estoy leyendo, mientras hablo con vosotros, que me dice gente que es una tarea difícil, ¿no? Que ahí es donde hay que trabajar, y que hay que cambiar, y que hay que sensibilizar, y sobre todo hay que cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? José Ramón González me parece muy buen apunte que dices, ¿no? La importancia que tiene de invertir en estos aspectos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como veis, con un toque de humor, que siempre es bueno meterlo, introducirlo, pues os estoy dando una serie de instrucciones, una serie de directrices con respecto a la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, nos damos cuenta, o creemos que nos damos cuenta de que es importante, ¿no? Pero bueno, yo quería haceros una pregunta, y es la siguiente. Entonces, ¿es la prevención de riesgos laborales un tema para tomárselo en broma? ¿Con humor? ¿Creéis que es un tema para tomarse en broma, en humor? ¿Es un tema que es secundario en las organizaciones? ¿Creéis que no es importante? ¿Creéis que a los directores y consejos de dirección de las empresas estos temas se los deben tomar en broma? ¿Se los deben tomar a broma? Bueno, pues la respuesta la voy a dar en las siguientes transparencias que os voy a ir presentando, ¿de acuerdo? Y vais a dar cuenta cómo no es un tema para tomarse a broma para nada, ¿de acuerdo? Así que ahora os vais a poner un poco tristes porque voy a dar una serie de cifras que son completamente reales y verídicas de lo que ha ocurrido en España en los últimos años con respecto a la prevención de riesgos laborales. Atentos. Fijaros, en el gráfico de la tabla de izquierda os estoy poniendo una serie de datos que nos facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aquí en España. Informaciones de España. ¿Qué os estoy poniendo? Pues la nube de datos que hay desde el año 88 hasta el 2015. En concreto, los accidentes mortales. No con baja, no con hecho daño, no, muertes en jornada de trabajo desde el año 88 hasta el 2015. Bueno, pues en España nada más y nada menos que ha habido 26.519 muertes. Si esto lo reducimos a un cálculo por año, pues casi 1.000 muertes al año en prevención de riesgos laborales. Eso supone en el año 2015, o sea, anteayer, pues que muere una persona 4 por día. ¿Qué os parece, señores? ¿Os parece una situación para tomársela a broma? ¿Os parece una situación para tomársela a cachondeo? Para mí no lo es. Porque cuando veo que en mi país ha habido 26.000 muertos en los últimos años y que siguen muriendo al año unas 900 personas, pues la verdad es que me da mucha pena y me entristece. Por eso es importante de tomarse este tema con la importancia que requiere. Si pasamos a la serie de transparencia, la nube de datos también es de 88 al 2015 y aquí se presentan los accidentes mortales que ha habido en itinere. En itinere significa los desplazamientos que ha habido de las personas, de los trabajadores, a su respectivo puesto de trabajo o para desempeñar sus funciones. Imaginaros un repartidor con una furgoneta, bueno, pues eso también es un desplazamiento dentro de su jornada de trabajo. Pues ya sea para ir a volver el trabajo o para su desplazamiento interno, fijaros, ha habido desde el año 88 al 2015 en España casi 10.000 personas muertas. Es brutal. Es vergonzoso,
Es muy duro de asumir. Por año, pues casi una persona por año. 348 si lo comparamos con todos los años. Y en concreto en 2015, pues una persona cada 3 días. Como he dicho antes, son datos muy fríos, son datos muy duros, pero son datos que yo en esta charla tengo que poner sobre la mesa para que demos importancia a lo que tiene importancia, que es a prevenir los riesgos laborales, a evitar que la gente muera a su puesto de trabajo, ya sea desempeñándose en función o desplazándose in itinere. ¿De acuerdo? Continúo. Accidentes con baja. Estos no son accidentes mortales, pero son accidentes que han producido una baja en la jornada de trabajo. Pues fijaros, en España, en el transcurso del año 88 al 2015, han sido 19 millones de accidentes con baja en jornada de trabajo. Al año son 690.000. Y en el 2015, 1.255 accidentes con baja en la jornada de trabajo. Son cifras abismales. Por supuesto que tampoco quiero ser muy catastrofista, o sea, son cifras muy duras, pero son cifras que también en España han ido mejorando. Y eso es una cosa que también nos tenemos que reconocer y tenemos que felicitar. Si vemos, por ejemplo, la anterior, que es accidentes con muerte, pues hemos pasado de 1.288 en torno a 1.200, 1.500 a final de los 90 y en los 90 a menos de la mitad, ya en los años 2013, 2014, 2015. Eso es muy buena noticia, pero aún así es 1,4 personas que mueren por día en el 2015. Igual ocurre, si vemos también los datos mortales in itinere, pues hemos pasado en torno a los 500 a cerca de los 100. Eso está también muy bien. O sea que, como os digo, los datos son muy duros, los datos son feos, pero hay que conocerlos. Y sí es cierto que en España la cosa ha ido mejorando, pero todavía queda muchísimo por hacer. Acá hay unas oportunidades de trabajo tremendas para personas que quieran dedicar su tiempo a la prevención de riesgos laborales. Y ojo, estoy hablando de España. No sé cómo será en el resto de países de las personas que están en esta charla, ¿no? Pero seguro que son datos también muy parecidos a estos, incluso peores. Estoy aquí leyendo lo que me vais diciendo. Pues sí, aquí habláis de que en algunos países incluso esas cifras son peores, que no disminuyen, ¿no? Pero bueno, son cifras que, como veis, no es para tomarse la broma. Continúo. Accidentes con baja in itinere en el desplazamiento del trabajo, pues desde el año 88 al 2015, pues casi 1.700.000 accidentes, Al año 63.000, que son bastantes. Y al día, pues 195 accidentes se producen en España con baja en el desplazamiento del trabajo. Como veis, son cifras muy potentes, muy grandes. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Esta gráfica está muy bien, interesante, porque lo que hace es hablar sobre la accidentabilidad por edad del ser humano y por género, hombres o varones y mujeres. Como veis, los varones somos los que más accidentabilidad tenemos, es la línea roja, somos personal de riesgo, como os dais cuenta. Y las mujeres, afortunadamente, compensan, porque son las personas que tienen menos accidentabilidad. Afortunadamente, son personas más cabales, más seguras y se piensan muy bien las cosas, ¿no? Cosa que tenemos que aprender mucho el sector masculino. En cuanto a la edad, pues como veis, la edad, cuanto más joven, más accidentes sueles tener o más margen de accidentabilidad, y según te vas haciendo más mayor, pues obviamente va bajando la accidentabilidad, cosa que es, en cierto modo, lógica. En el lado de las mujeres, pues en el lado de las mujeres también, cuanto más joven, más accidentes, luego van bajando, pero resulta que a partir de los 40 hasta los 55, pues en las mujeres parece que hay un incremento de la accidentabilidad. Pero bueno, al final, tanto el hombre como la mujer se acaban encontrando en torno a los 60 años con una accidentabilidad muy parecida. Pero recordaros, ¿por qué muchas aseguradoras cobran más seguros a la gente joven? Porque los jóvenes son los que más accidentes suelen tener. ¿Y quiénes son más población de riesgo? Aparte de los jóvenes, los varones, los que más accidentabilidad tenemos. Otro dato también a tener en cuenta. Aquí me está contando, por ejemplo, que en Honduras, gracias a la visa, pues que claro, el tema de que os educan en prevenir y mitigar los riesgos, pero los contratistas no se desarrollan en esta filosofía. Has dado en el clavo, ¿no? En muchas cosas.
pues mucha accidentabilidad en España se producen por que no hay la suficiente formación, sensibilización, control a todas las subcontratas, proveedores que trabajan en nuestro nombre dentro de una obra, sea la que sea. Y ahí es donde hay un riesgo muy alto. Totalmente de acuerdo, Larisa, gracias desde Honduras. En cuanto a cuál es la región anatómica, cuáles son la parte del cuerpo más afectada en la accidentabilidad, bueno, pues los más habituales son la muñeca y mano, cosa que tiene sentido porque normalmente trabajamos con la muñeca y con las manos, luego ya va el tobillo, pie, cabeza, cuello, abdomen, pero simplemente que veáis que, bueno, que todas las zonas del cuerpo humano están afectadas en cualquier accidente, y que, bueno, la muñeca, mano, pies suelen ser los accidentes más clásicos. Fenomenal. En cuanto a sectores de actividad, bueno, en cuanto a sectores de actividad, en España tenemos 4 sectores principales, que son el agrario, el industrial, la construcción y los servicios, que también lo podemos extrapolar perfectamente a Latinoamérica. Y fijaros, en el sector agrario solamente es un 5% de los accidentes. Parece que en el sector agrario son muy conocedores de cuáles son sus riesgos, y de una manera que a priori desconocemos, pues son los que menos accidentabilidad tenemos. En cambio, es en el sector industrial y construcción donde más se producen, donde se incrementan considerablemente los accidentes y donde más del todo son los servicios. Uno de cada 2 accidentes, como veis, se produce entre los sectores servicios. También hay que reconocer que España es un país que en su momento estaba muy enfocado al sector industrial y a la construcción, pero ahora pues es un país evidentemente del sector servicios, por eso también es lógico que sea el sector donde más accidentes se estén produciendo. Fenomenal. En cuanto a accidentes in por sector de actividad, pues fijaros, ese sector servicios es el que se lleva la palma, con el 80% de los accidentes. Es decir, que en el sector servicios en España es donde más accidentes se producen, ya sea en el puesto de trabajo como en el desplazamiento. Me preguntáis por aquí que en Ecuador hay un seguro, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues si bajamos un poco dentro de lo que es los sectores de actividad, pues vemos que donde más accidentes, esta gráfica se ve muy pequeña, donde más accidentes se están produciendo es en el comercio al por menor, en la construcción y en las industrias manufactureras. Estos 3 sectores, microsectores dentro de los que he comentado antes, es donde más accidentes están produciendo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que os quiero transmitir yo con esto? Primero es que haya un toque de humor, bien, para que nos pusiéramos en situación con respecto a la prevención de riesgos laborales y le diéramos la importancia que merece, pero lo que quiero es apoyarme muy bien en los datos, en las gráficas, porque eso sí que son evidencias objetivas de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que la prevención de riesgos laborales se ha tomado en serio, pero todavía no está tomando con la importancia que debería. Hay muchos accidentes con baja mortal, con baja, o accidentes sin baja. Sigue habiendo. ¿Hemos mejorado? Sí, pero sigue habiendo. Y hay mucho trabajo que hacer. Estos son datos que hay que presentar y hay que mostrar a las personas, a los líderes de las organizaciones, para que sean conscientes de que no es un tema baladí, de que no es un tema para tomarse como aspecto secundario. Integrar la prevención de riesgos laborales en las políticas y en las estrategias de la compañía son fundamentales, ¿de acuerdo? Y que todo empieza también por uno mismo, y cuando vaya a desempeñar su puesto de trabajo pueda ver cuáles son los riesgos a los que está sometido, y pueda ver qué puede hacer para mitigarlos, para reducirlos o para eliminarlos. Por supuesto que aquí podríamos hablar muy tendido de todo lo que se ha hecho en materia de creación de estructuras, ¿no? para mejorar, ¿no? Pero bueno, a mí la idea como objeto de la sesión es simplemente mostraros la importancia que tiene con los datos el invertir en prevención de riesgos laborales. Dicho esto, bueno, pues os pregunto, a la luz de los datos, ¿se ha hecho algo para mejorar? ¿Se ha hecho algo para mejorar? Pues por supuesto que se ha hecho algo, ¿no? En España se ha hecho muchísimas cosas en materia de prevención de riesgos laborales. Llegó un momento que era una epidemia, una pandemia, la cantidad de gente que moría en su puesto de trabajo, por lo que muchas estructuras, administraciones,
agentes sociales, etcétera, pues se han sensibilizado mucho al respecto, ¿vale? Se ha hecho mucho por mejorar. ¿Cuál ha sido una de las principales, cuáles han sido las principales acciones que se han tomado en España para mejorar los aspectos de seguridad y salud de los trabajadores? Bueno, pues afortunadamente hace ya 22 años se creó una ley, la famosa ley 3195 de prevención de riesgos laborales, que se reformó parcialmente en el 2003. Esta ley vino muy bien para crear un entorno marco en el cual desarrollar un montón de iniciativas en materia de prevención de riesgos laborales. ¿Qué os voy a contar? Pues contaros de manera general una serie de aspectos que contiene esta ley y que es muy importante que se conozcan, y lo que es más importante, que saber si en el resto de países que están representados en esta charla pues también se están desarrollando de una u otra manera. Espero que sí. Bueno, esta ley de prevención de riesgos laborales vino de una directiva del año 89, sabéis que España está dentro de la Unión Europea desde el año 86. Bueno, pues una de sus obligaciones es transponer las directivas que se regulan, y bueno, pues ahí nació la ley de prevención de riesgos laborales. De la ley de prevención de riesgos laborales pues han surgido luego muchos reglamentos que han desarrollado la ley. Muchísimos hay, ¿no? Yo aquí simplemente os estoy mencionando algunos aspectos que regulan la ley de prevención de riesgos laborales, que la desarrollan. Pues aquí se habla de los servicios de prevención, del trabajo con ordenadores, con pantallas de visualización de datos, trabajo con sustancias cancerígenas, trabajo con agentes biológicos, equipos de protección individual, señalización de seguridad del trabajo, lugares de trabajo, trabajos en los que existe una manipulación manual de cargas, equipos de trabajo, exposición al ruido, trabajos en obras, instalaciones, etcétera. Entonces, deciros que se ha hecho cosas en prevención de riesgos laborales, por supuesto que se ha hecho. Una de las mejores que se ha hecho ha sido crear la ley de prevención de riesgos laborales, que se han desarrollado a través de muchos reglamentos. Y aquí os he puesto algunos de los muchos que hay. Es decir, que sepáis que con la regulación, con la generación de legislación, pues se ha mejorado también, lógicamente, al crear un lugar marco donde encontrarnos. Perfecto. Bueno, esta ley de prevención de riesgos laborales, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta? Bueno, pues afecta en primer lugar a los trabajadores, en el cual el trabajador tiene una serie de derechos y obligaciones, y que necesita cuidar de su propia seguridad y su salud laboral. ¿De acuerdo? ¿A quién afecta también? Al empresario. El empresario es responsable de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Es el empresario, no es la persona, no es el trabajador, ¿verdad? El empresario el que tiene que tener esto muy en cuenta. En esta charla tenía que haber mucho empresario para que se diera cuenta de que esto es una cosa que es responsabilidad suya también. ¿Y cuál es el tercer agente muy importante dentro de la ley de prevención de riesgos laborales? La administración. La administración se encarga, por supuesto, de crear las legislaciones, los reglamentos que regulan esta temática, y también hacen más cosas, ¿no? Como el control, la promoción, las sanciones, por supuesto, la inspección de trabajo. Bueno, pues la administración es como el árbitro un poco de todo este mundo de la prevención de riesgos laborales. Dentro de la prevención de riesgos laborales, repito, los trabajadores tienen mucho que decir con sus derechos y las obligaciones, los empresarios, por supuesto que también, y la administración, ¿vale? Aquí se habla pues de los servicios de prevención, los delegados de prevención, comité de seguridad y salud, diferentes lugares donde encontrarnos para hablar de prevención de riesgos laborales. Es decir, que es algo que no, como veis, involucra a todos, ¿no? A todos los agentes dentro de una organización, como son los trabajadores, el empresario y la administración. Cuando hablo de trabajadores, os recuerdo que no solamente es la plantilla de la organización, sino que son todos los proveedores que trabajan en su nombre, subcontratistas, autónomos, todos esos clientes que también pueden acceder a nuestras instalaciones, todos aquellos estudiantes o empresas de trabajo temporal, etcétera, que puedan acceder a nuestras instalaciones y que están sometidos a una serie de riesgos. Aquí me pregunta José Ramón González que si al integrarse a la Unión Europea ayuda a mejorar el panorama de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y por supuesto que sí, José Ramón, buena pregunta. Por supuesto que el haber entrado en la Unión Europea nos ha permitido mejorar en estos aspectos, nos ha permitido entrar en un mundo totalmente nuevo para nosotros, no solamente la prevención de riesgos laborales, sino también en el mundo del medio ambiente y en el mundo de la seguridad alimentaria, etcétera. El entrar en la Unión Europea nos ha venido muy bien para europeizarnos y para dar un acelerón a la hora de mejorar muchos aspectos que dejaban que desear en España en su momento, ¿no? Así que sí que chapó, ¿no? A la entrada de la Unión Europea
para mejorar los efectos de prevención de riesgos laborales. Bueno, continúo. Muy importante que conozcáis esta diferencia, que es muy sencillita, pero que se os tiene que meter en la cabeza. La diferencia entre prevención y protección. Cualquier persona que quiera trabajar en seguridad y salud de los trabajadores tiene que tener en su cabeza que lo más importante y prioritario es la prevención de los riesgos laborales. Cuando ya no queda otra, pues vamos a protegernos. Pero primero tenemos que prevenir que ocurran, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que trabajan en las organizaciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores? En primer lugar, como tengo puesto ahí en la cajita en rojo, tenemos que identificar los riesgos. Tenemos que identificar todos los riesgos que hay en nuestro puesto de trabajo. Imaginaros, riesgos de baja iluminación, riesgos de alta o baja temperatura, riesgos de caídas por tropezones, ya sea al mismo nivel o distinto nivel, riesgos de inhalación de agentes contaminantes, riesgos de exposición al ruido, ¿vale? Hay muchos riesgos dentro de nuestro puesto de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar eliminar esos riesgos, eliminar los ruidos, eliminar los agentes contaminantes, eliminar el ruido, ¿vale? De una manera u otra, la prioridad sería eliminar esos riesgos. ¿Qué sucede, señores? Pues que muchas veces pues no es posible eliminar el ruido, ¿vale? No es posible eliminar los agentes contaminantes. Pero entonces, si no podemos eliminarlos, que es lo ideal, pues vamos a reducirlos, ¿vale? Vamos a intentar reducir los agentes contaminantes a la menor medida posible, por supuesto, siempre cumpliendo la legislación. O vamos a eliminar el ruido lo máximo posible, ¿vale? Pero como prioridad, eliminamos los riesgos. Que no podemos eliminarlos, vamos a intentar reducirlos y mitigarlos, ¿vale? Eso es invertir en prevención, señores. Y eso es para mí el corazón de la sesión de hoy. Que tenemos que ir a la prevención de los riesgos laborales. Ahora, cuando ya no queda otra y el riesgo no se puede eliminar, el riesgo es permanente, ya entramos en el mundo de la protección, ¿vale? En el mundo de la protección hay dos cosas fundamentales. Una, protección colectiva, algo que proteja a todo el colectivo, a todas las personas que trabajan en un lugar de trabajo, o a la protección individual. Si tenemos que elegir una de las dos, siempre tenemos que ir a la colectiva, ¿vale? Siempre la colectiva impacta menos en los trabajadores. Os voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando en una empresa de automoción que genera una máquina que genera mucho ruido, ¿vale? Hemos intentado eliminar el ruido, no ha sido posible. ¿Hemos reducido el ruido? Sí, lo hemos reducido, pero así nos sigue molestando. Bueno, pues ahora tenemos que protegernos. ¿Cómo nos protegemos? Pues hay dos opciones. La protección colectiva es poner unas pantallas acústicas que mitiguen el ruido, ¿vale? Y que favorezcan a todos los empleados. Y la otra opción, que es la más habitual, lamentablemente, que es la protección individual. Eso significa poner los cascos a las personas que trabajan cerca de esa máquina. Eso es un error muy normal, muy habitual en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Y no siempre a crear Robocops, como digo yo, a crear personas con un montón de equipos de protección individual, cascos, gafas, guantes, etcétera, etcétera. Cuando antes de llegar a eso, teníamos que ir a la protección colectiva. ¿Qué sucede? Que las protecciones colectivas normalmente suelen ser más caras, hay que invertir más, y hay que gastar más, usando el argot de los empresarios. Por lo tanto, señores, muy importante, pensemos en evitar los riesgos, en eliminarlos, en prevenirlos, en reducirlos, y cuando ya no es posible, vayamos a protecciones colectivas, antes de irnos a protecciones individuales. Por supuesto que cuando ya hemos evitado o hemos eliminado la acción de la protección colectiva, por supuesto que al menos tengamos protecciones individuales. Mejor eso que no tener unos guantes, que no tener un casco, que no tener unas gafas. Pero antes de llegar a eso, vamos a ir primero a la protección colectiva. Muy bien. Creo que queda claro esto. Pero no obstante, lo vuelvo a resumir. 1. Vamos a evitar los riesgos. 2. Vamos a evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Vamos a combatir los riesgos en su origen, en la medida posible. Vamos a adaptar el trabajo a la persona, no a la persona al trabajo. En particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y los métodos, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta siempre la evolución de la técnica,
Afortunadamente, en el mundo de la prevención cada vez van saliendo cosas nuevas, tenemos que estar al tanto de la situación. Vamos a sustituir en la medida posible lo peligroso con lo que entrañe poco o ningún peligro. Cuando usemos materias primas en nuestro lugar de trabajo, vamos a intentar usar materias primas que sean lo menos contaminantes y lo menos peligrosas posibles. Vamos a planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que integremos la prevención en el día a día de las empresas. Vamos a adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, lo que os he dicho antes. Y siempre dar formación, sensibilización, instrucciones a los trabajadores. No podemos parar de dar información, formación, sensibilización a los trabajadores. Es algo, es como se dice en inglés, un must do. Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente y que nunca nos podemos cansar de hacerlo. Siempre informar, formar y sensibilizar. Vamos a ir terminando. Dentro del marco normativo en prevención de riesgos laborales, quería simplemente contaros que los trabajadores tienen una serie de derechos, que aquí os he resumido en cuatro familias, pero que es muy importante que conozcáis. Uno, el trabajador, cuando vea que su actividad está en un caso grave, de que haya un riesgo importante, de una caída, por ejemplo, puede parar la actividad. Me explico. Si un trabajador, por ejemplo, está limpiando los cristales de un rascacielos y ve que su arnés con el que trabaja está defectuoso, dañado, puede en ese momento paralizar la actividad, dejar de hacer su trabajo e informar a la empresa de que se le tiene que cambiar el arnés. ¿De acuerdo? Está en su derecho de hacerlo. Lo que no debe hacer ese trabajador es continuar trabajando con un arnés de seguridad que no es el adecuado. Muy importante. ¿Qué sucede en la realidad? Porque muchos trabajadores, por el miedo a lo que sea, pues siguen trabajando y luego tenemos lo que no queremos tener. Otra cosa también, otro derecho también de los trabajadores es la vigilancia de la salud. Todos tienen el derecho a que de manera periódica puedan conocer el estado en el cual se encuentra su salud. Y para eso la empresa tiene que ofrecerle una serie de reconocimientos médicos de diferente índole en función de su puesto de trabajo para que conozca si sigue siendo apto para el puesto que desempeña. Otra cosa muy importante, otro derecho muy importante de los trabajadores es que tienen que ser consultados y participados en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales. Es decir, que la empresa tiene que dar información al trabajador y informar y participar en la toma de decisiones de todo aquello que esté relacionado con la prevención de riesgos laborales. Esto es algo que queda muy bien en los papeles y luego en el día a día pues ves de todo. Afortunadamente las cosas han mejorado, pero aún todavía se siguen viendo cosas que no... Todavía siguen viendo cosas que no son las adecuadas. Siempre pensamos que solamente tenemos que informar a los trabajadores, pero se nos olvida que tenemos que consultarles. Que tenemos que, antes de intentar algo en prevención de riesgos laborales, tenemos que preguntarles si están de acuerdo con lo que vamos a hacer. Y lo último, lo que he comentado ahí, la necesidad de ser siempre informados y formados. Aquí os he puesto una serie de links, de enlaces, para aquellas personas que este tema le parezca interesante, pues para que sigan profundizando al respecto. Os he puesto 4 enlaces, en concreto son 5, 2 relacionados con la ley de prevención de riesgos laborales, que un poco viene a ampliar lo que yo os he contado en este rato que llevamos juntos, otro relacionado con la prevención de riesgos laborales en el trabajo, y otro también relacionado con un plan ideal de riesgos laborales. Por último, os he puesto un enlace de una serie que fue muy famosa aquí en España, que se llamaba Cámara Café, en el cual, pues, con sentido de humor, ese humor irónico británico que os he contado antes, pues hablan de estos aspectos de la importancia de la seguridad laboral. Esto para aquellos que les interese, que quieran profundizar, pues me gustaría que lo vieran. Ahora cuando entraría en la charla coloquio, aquí os he puesto mi contacto, mi dirección de correo electrónico personal, mi perfil de LinkedIn, por si alguno quiere también unirse conmigo a mi red. Y bueno, antes de empezar la charla coloquio, ¿qué os puedo decir de manera resumida? Esta charla que os he dado se ha dividido en 3 partes. Una, dar una serie de notas, de comentarios, de manera divertida, con sentido de humor, de la importancia que tiene la prevención de riesgos laborales. Una segunda parte en la cual os he dado datos, hechos, evidencias objetivas de lo que nos está costando la prevención de riesgos laborales, tanto en bajas, en accidentes mortales como con bajas, ya sea en el desplazamiento del trabajo, ya sea en nuestro puesto de trabajo. Son cifras muy horrorosas, muy duras, pero que tenemos que ser conscientes que tenemos que mejorarlas
Y luego una tercera parte de esta sesión, de esta charla, en la cual os cuento que una de las medidas más importantes que se ha tomado en España para mejorar la protección de los laborales ha sido crear una ley, un marco normativo desarrollado con muchos reglamentos en los cuales se han dado una serie de estructuras tanto al trabajador como al empresario como a la administración para que entre todos rememos en la misma dirección para evitar, pues eso, que vayamos a nuestro trabajo en las mejores condiciones de seguridad y salud. Por último, os tengo que decir que no olvidéis que esto está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene mucho que decir en nuestro puesto de trabajo para mejorarlo. Así que, sin más dilación, os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo hoy, y ahora lo que voy a hacer es leer un poco las preguntas que me podéis haber ido haciendo o las que me vais a hacer ahora e intento contestarla a cada una de ellas. Muchas gracias, de verdad, es un placer. A ver, leo por aquí. Me pregunta aquí Daniel Maza, muchas gracias, Yago. ¿Ha habido cambios normativos relevantes de la reforma del 2003? Por supuesto que ha habido cambios. Ha habido muchos cambios, que lo mejor es que lo leáis o me mandéis un email y os pueda decir todos los cambios que ha habido. Pero por supuesto que en materia de protección de riesgos laborales ha habido muchas novedades y se sigue renovando. Más cosas. Aquí me dice José Ramón también, me parece muy buen apunte, que estos temas también tienen que salirse de la esfera de la empresa y cobijar también todos sus grupos de interés. Perfecto. Todas esas asociaciones, todas esas grupos que se han creado, asociaciones para mejorar la protección de riesgos laborales, pues son lugares muy buenos donde intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, benchmarking, dicho en inglés, y siempre muy bien que haya mucha gente involucrada en opinar y aplicar buenas prácticas al respecto. Me dice Larisa que muy ilusionada para seguir leyendo y conociendo estas formas de prevención. Muchas gracias, Larisa. Me dice, ¿se aplican por igual todas las comunidades autónomas? Bueno, buena pregunta, José Luis Conesa. Bueno, afortunadamente en prevención de riesgos laborales, pues hay mucha reglamentación que aplica a todo el Estado, pero siempre hay alguna comunidad autónoma que pueda tener alguna diferenciación, que pueda ajustar un poquito más lo que se dice a nivel nacional. José Luis, también podríamos debatir al respecto. Se aplican, dista mucho la legislación de Colombia, pues lo siento, Juan Carlos Torres, no conozco muy bien la legislación de Colombia, pero bueno, sí que os puedo decir que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 ha sido inspiradora para muchos países de Latinoamérica, que lo que han hecho ha sido aplicarla prácticamente su contenido al país en cuestión, ¿de acuerdo? Así que fijaros, yo buscaría en internet si hay una Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cada uno de nuestros países y si os dais cuenta se parece mucho a la española. Al fin y al cabo, pues muchas de las cosas que se hacen en España luego se aplican en Latinoamérica y viceversa también, ¿no? Yo creo que esta es una de ellas. Como os digo, os animo a que lo busquéis. Voy a tirar para arriba a ver qué más cosas habéis preguntado. Muchas empresas son positivas con las labores, no consultan al trabajador y el personal ordenó a perder su trabajo. Muy bien, Leti. Este comentario es muy bueno, es la realidad, en muchos casos, y a veces que tristece leerlo, pero es verdad, ¿no? Muchas veces las empresas imponen unas condiciones a los trabajadores sin consultarles para nada, ¿no? Y esto es incumplir la legislación, incumplir el espíritu de esta normativa, en el cual el trabajador tiene que participar en estas materias. Obviamente no va a participar en la estrategia de la compañía, porque esos son otros aspectos, ¿no? Pero sí que tiene mucho que decir el trabajador en su puesto de trabajo, porque es el que mejor lo conoce. El que mejor conoce su trabajo es el propio trabajador, no las personas que están detrás, ¿no? Por lo tanto, es muy importante consultarles. Estoy totalmente de acuerdo, Leti, en que aquí hay mucho que hacer. Y que, por supuesto, hay mucha gente que no dice nada por el temor a perder su trabajo. Yo estoy de acuerdo, Leti. En Ecuador, mira, fijaros, aquí me preguntáis sobre Colombia, fijaros, en Ecuador sí que existen varios decretos, existe una ley. Perfecto. Verónica me habla sobre los afiliados protegidos por el seguro de riesgo del trabajo. Perfecto. Me pregunta John Jairo, ¿estas leyes citadas son solo para España? Por supuesto, son solo para España, pero por favor, miradme un poquito, me preguntáis, si queréis mandáis un email, pero estoy seguro que en muchos países de Sudamérica estas leyes o parecidas están implantadas o están en vigor, vamos a decirlo así.
Muy bien, aquí Diana Carolina Meneses, pues dice que estos temas de prevención, pues que sí, que caen en el Departamento de Seguridad y Médica y Gestión Humana, bueno, en esos departamentos técnicos, pero que las otras áreas como que no le dan importancia, ¿eh? Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Las áreas de producción, de maquinaria, de mantenimiento, de compra, de servicios generales, pues son departamentos que a lo mejor no le dan la importancia que tiene. Y es que, repito, esto es algo que se tiene que integrar en cada uno de los departamentos. No es esto que venga un Yago y diga, venga, pues esto hay que hacerlo. No, es algo que tiene que venir de dentro. Que los propios departamentos se den cuenta de la importancia que tiene el conocer cuáles son los riesgos de su puesto de trabajo, de cada una de las personas y cómo podemos mejorarlos, mitigarlos, etcétera. Muy buen comentario, Diana. Más cosas por aquí. Bueno. Voy a volver abajo otra vez, a ver si hay alguna pregunta más. Colombia tiene una legislación laboral muy actualizada y alineada con los estándares internacionales. Muy bien, José Ramón. Pues mira, muchas gracias. Honduras, comenta aquí Erickson, en el caso de Honduras son pocas las empresas que se preocupan por la prevención de riesgos laborales, no existe un ente que regule esa situación. Pues Erickson, aquí hay mucho que hacer, ¿eh? Yo te agradezco que hayas estado en la charla de hoy para que veas un poquito por dónde van los tiros, y todo lo que se puede hacer al respecto. Dice aquí Mircon que la mejor manera para concienciar al empresario, la mejor manera con el tema de seguridad laboral es hablando sobre el coste-beneficio, por supuesto, ¿vale? Yo aquí lo que os recomiendo es que al empresario se le sensibilice como un tema de inversión, no de coste, no de gasto, y también que muestre un poquito las cifras de las que estamos hablando, en qué términos nos movemos, la importancia que tienen. Tampoco quiero hablar de las sanciones, ¿no? Porque es duro, las sanciones que hay administrativas, incluso penales y de cárcel. Aquí en España hay gente en la cárcel por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Pero no quiero ir hacia el látigo, lo quiero ir más hacia la sensibilización, que os deis cuenta la importancia que tenéis en sensibilizar e informar a los empresarios de la clave que es invertir en prevención de riesgos laborales. Eduardo, gracias por los conocimientos transmitidos. Gracias, Eduardo. Juan Carlos. Bueno. Señores, pues bueno, más o menos he intentado contestaros a todos. Sé que sois muchos y a lo mejor no puedo llegar a todos, lo siento de verdad. Pero ha sido un placer estar con vosotros un año más. Me tenéis aquí, como os he dicho, en esta dirección, en este perfil de LinkedIn. Y bueno, pues nada más. Por favor, pensad en la prevención, pensad en la seguridad de los trabajadores y la importancia que tiene que entre todos hagamos un mundo mejor. Muchas gracias y que os vaya muy bien. Hasta siempre.